palabra ventas está muy satanizada. Y es que cuando pensamos en vendedores, automáticamente se nos viene a la mente aquellas personas que quieren aprovecharse de nosotros o que quieren estafarnos, incluso aquellas personas que quieren vendernos un producto así nosotros no lo necesitemos. Ahí entra la típica frase de esa persona es capaz de venderle shampoo hasta a un calvo. Y bueno, no niego que hay de todo en el rubro, pero lo que he aprendido de las ventas es que tu producto puede ser la solución al mayor dolor que puede tener tu cliente. Sin embargo, como ellos no te conocen a ti, no te tienen confianza, posiblemente por eso no se está generando una venta, la cual podría satisfacerlos completamente y ellos quedarían agradecidos de por vida. Entonces, si tú quieres ser un buen vendedor, tienes que preocuparte por aliviar el mayor dolor con el que normalmente la gente se presenta a tu clínica, que muy probablemente va a ser, no quiero que mi mascota se muera. Si tú logras evitar eso, sabes que lo que recetas es lo necesario y además brindas suplementos para agilizar la mejora, entonces no estás estafando a nadie. Por el contrario, estás dando soluciones y aliviando un dolor muy intenso. Todos ganan. Entonces te menciono ahora 5 tips con los que vas a poder aumentar tus ventas en tu clínica veterinaria. Escucha. Si tú quieres vender algo, lo primero que debes hacer es quedarte callado. Escuchar es la base de todo. Escuchando tú puedes identificar cuál es el mayor problema y qué es lo que tus clientes en realidad quieren obtener de ti. No sientas vergüenza. Quizás estás esperando que tu cliente te pregunte por algún suplemento o un nuevo accesorio. Si tú ya lo escuchaste y crees que puede necesitarlo, no tengas miedo de ofrecérselo. Quizá él sí lo necesita, pero no sabe que tú lo tienes. Hazlos visualizar. Cuéntales a tus clientes todo lo que van a vivir cuando obtengan el producto que les estás vendiendo. De esta manera entenderán cómo eso los beneficiará. Por ejemplo, señora, su perro se encuentra muy mal y el problema es que usted lo está alimentando con comida casera, lo cual no tiene un correcto valor nutricional. Usted debe comprarle esta comida. Sí, bueno, es un poco más cara, pero piensen lo bien que se sentirá su mascota. Usted ya no se despertará de madrugada porque su perro se vomitó. No lo verá dolorido ni sufriendo. Sobre todo va a reducir riesgos de enfermedades crónicas en su mascota. Al final, ¿qué es lo que usted busca para su engreído? Que viva sano y feliz, ¿correcto? Pero sé también que usted lo que quiere es que Rufo viva el mayor tiempo posible junto a usted y sus hijos. Pues bien, este alimento permitirá eso. Crea una base de datos. Incluye en ella el cumpleaños de la mascota, un correo electrónico y el teléfono del dueño, al cual le puedas enviar emails o WhatsApp. De esta forma podrás enviar información comercial como promociones, ofertas de descuento, recordatorios de terapias, chequeos mensuales, etc. O también contenido de fidelización, como saludos por los cumpleaños de la mascota, invitaciones a agasajos a los clientes principales, llamadas de preocupación real por el estado de la mascota y si se repuso luego de la operación o no. Finalmente, el veterinario no es el único que vende. El personal del counter, el vigilante, la gente de limpieza, los practicantes también lo hacen. Y ayudaría mucho que ellos sepan cuáles son los servicios que ofrecen, qué productos son los nuevos que llegan cada mes y dónde están ubicados. Programa reuniones mensuales con ellos solo para capacitarlos y estén actualizados en cuanto a los servicios que brindan y cuál es la función de cada uno. ¿No imaginas el porcentaje de ganancia que marginarás al tener a tu personal actualizado? Estos fueron algunos consejos de Veterinario Emprendedor para ti. Si te gustó este video, por favor dale like, compártelo con tus amigos y etiqueta a todas aquellas personas a las que creas que les pueda servir esta información. Seguramente en este mismo canal vas a encontrar otros videos que también te van a servir muchísimo. Sigamos creciendo juntos.